Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más potentes y que más han marcado la literatura de todos los tiempos. Los Miserables, la gran obra maestra de Víctor Hugo. Y para empezar, vamos a lanzar una pregunta. Una pregunta bastante gorda, que en realidad está en el mismísimo corazón de toda esta increíble historia. Aquí es donde arranca todo, con un acto de pura desesperación para poder dar de comer a su familia. ¿Y el castigo? Bueno, el castigo es de una dureza que cuesta hasta imaginar. Fijaos, 19 años de trabajos forzados por robar una hogaza de pan. Vale, ¿y cómo vamos a desgranar esta pedazo de novela? Pues mirad, este es nuestro plan de viaje. Primero vamos a seguir la increíble odisea de Jean Valjean. Luego conoceremos a los personajes que son clave en el conflicto. Después nos meteremos en el meollo de la cuestión, esa lucha entre la ley y la justicia. Y para terminar, veremos por qué, a día de hoy, esto sigue siendo un clásico inmortal. Venga, pues vamos con ello. La odisea de Jean Valjean. Y es que su vida, en esencia, es una persecución implacable que dura décadas y nos lleva por todos los rincones de la Francia del siglo XIX. Es que la historia abarca casi toda una vida. Mirad, todo empieza en el año 0, con esa condena por el pan. Pasan nada más y nada menos que 19 años en la cárcel, 19, porque intentó escaparse varias veces y le fueron sumando años. Cuando por fin sale, su lucha no ha hecho más que empezar. Consigue reinventarse, llega a ser el alcalde Madeleine, un hombre súper respetado, pero su pasado siempre vuelve. Y todo termina, décadas después, en un enfrentamiento final en las calles de París. Claro, cuando sale de la cárcel, el mundo le da la espalda. Es un apestado, un paria. Pero entonces ocurre algo que lo cambia absolutamente todo. Intenta robar a un obispo, y este, en lugar de denunciarlo, no solo le perdona, sino que le regala su propia plata, y con ella una segunda oportunidad. Este gesto de misericordia es el verdadero motor de su transformación. Y Valjean decide, claro, honrar esa segunda oportunidad. Se convierte en un hombre bueno, respetado, un empresario de éxito, un alcalde que ayuda a todo el mundo. Pero su pasado es una sombra que nunca le abandona. Y esa sombra tiene nombre y apellidos. Javert, el implacable inspector de policía. Y aquí está la clave de todo. Javert, que había sido su carcelero, los reconoce. Y para un hombre como él, que cree en la ley por encima de todo, Valjean siempre será un criminal. Así que se obsesiona con cazarlo, con llevarlo de vuelta ante la justicia. Pero claro, en esta historia, Valjean y Javert no están solos. Vamos a conocer a los otros rostros que forman parte de este tremendo conflicto. Es que la historia se mueve por el choque brutal entre estos dos hombres. Por un lado, Valjean, el perseguido. Él representa la redención, la idea de que cualquier persona puede cambiar y ser mejor. Y por el otro, Javert, el cazador. Él es la ley en estado puro, inflexible, implacable. Para él, el orden es lo único que importa. Y junto a ellos tenemos un mosaico de personajes que son un reflejo de toda la humanidad, desde la pobre Fantine, una madre a la que la vida machaca, y su hija Cosette, que es como un símbolo de la esperanza. Luego están los Thénardier, que son directamente lo peor de lo peor, pura codicia y maldad. Y en medio, pues los jóvenes idealistas como Marius y personajes que te rompen el corazón como Eponine, atrapada en un amor imposible. Como veis, esta historia es mucho más que una simple persecución. Nos obliga a pararnos y hacernos algunas preguntas. Unas preguntas bastante serias. Y este es el gran dilema que plantea el libro. ¿Algo es justo solo porque lo diga la ley? ¿La ley siempre tiene la razón? La novela nos dice que frente a la rigidez de la justicia como castigo puro y duro, hay otra fuerza mucho más poderosa, la misericordia. O sea, el perdón, la compasión, la capacidad de perdonar incluso cuando las normas dicen que hay que castigar. Y es esa fuerza, y no la ley, la que de verdad puede transformar a una persona. Mientras que Valjean se transforma gracias a ese acto de misericordia del obispo, la visión del mundo de Javert, tan rígida, se hace añicos. No le entra en la cabeza que un criminal como Valjean pueda ser un buen hombre. Y ese conflicto entre lo que dice la ley y la bondad que ve con sus propios ojos, al final acaba con él. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué seguimos hablando de un libro que se escribió hace más de 150 años? Pues porque su historia es tan universal y tan potente que no hemos dejado de contarla una y otra vez. A todo el mundo le suena el famoso musical, ¿verdad? O la película de 2012 que se llevó un montón de Oscars. Se ha adaptado en todo el mundo, en todos los formatos que se nos puedan ocurrir. Pensemos que el libro se publicó en 1862, en una Francia que era un hervidero de tensiones sociales, de pobreza y de revoluciones.
Víctor Hugo no solo estaba contando una historia, estaba denunciando las injusticias de su tiempo. Y ahí está la clave de por qué sigue siendo tan importante hoy. Los temas que toca, la pobreza, la injusticia, el poder del amor y del perdón para cambiar a las personas, son tan relevantes ahora como lo eran entonces. De hecho, hace nada, en 2018, la BBC sacó una miniserie nueva. Y al final, la novela nos deja con esta última reflexión, para que le demos una vuelta. ¿Quiénes son los verdaderos miserables? ¿Son los pobres y los que delinquen? ¿O es la propia sociedad que los crea y los empuja a ello?